Señor Hugo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Usted me indica... Sí, están ingresando ya al aula virtual. Perfecto. El link para tomar el nombre ahora. Compañero, buenas tardes. Se solicita, por favor, cerrar sus micros. Cierren sus micros, por favor, para tener un buen audio.
Doctor, ¿podemos empezar? Ya estamos Ya. en el aula 30. Ya está, empezamos entonces. Sí, listo, doctor. Ya. Bueno, primeramente quiero saludar con un buenas tardes. Continuando con la capacitación, hoy vamos a hablar de un tema también muy importante, que la resolución ministerial 972 del Ministerio de Salud nos está pidiendo en educar al trabajador en el tema de estigma y discriminación social. Vamos a hablar sobre lo que es la convivencia laboral antes de la situación, sobre el estigma social y sobre las estrategias que cada uno de nosotros está usando justamente para evitar la discriminación en el trabajo. Veamos a continuación a qué nos referimos. La convivencia laboral, por si acaso, es el ser humano necesita de estar con más personas. ¿Por qué? Porque es un ser social, porque necesita pertenecer a un grupo y porque necesita ser aceptado por ese grupo. Pero la pregunta es si nosotros solamente necesitamos pertenecer a un grupo. Y eso es imposible, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, pertenecemos al equipo de los amigos de la primaria, de la secundaria, de la universidad, del instituto, del equipo de fútbol, del equipo de natación. Es decir, pertenecemos a muchos grupos. Entonces, es importante que el ser humano, vuelvo a repetir, se sienta aceptado por cada uno de ellos por ser un ser social. Veamos ahora. En este contexto, las organizaciones como grupo social por naturaleza tiene dentro de su cultura organizacional, diríamos así, tiene valores de los cuales él se rige, las políticas y los códigos de ética. Toda organización tiene eso. Y es importante justamente como un medio para regular. Y las personas como seres sociales también son importantes y especiales, diríamos así. Cada individuo es único, no hay otro, porque cada uno tiene un tipo de personalidad, por ejemplo, tiene sus diferencias individuales, tiene una percepción de lo que él quiere y tiene motivación. Dentro de la motivación hay varios, ¿no? Motivación al poder, a dinero, a buscar su tranquilidad en su salud mental, a ganar un estatus, pero todos somos diferentes. No existe uno igual que el otro. Y eso se debe justamente que en esta situación de convivencia frente a la estigmatización, en el clima laboral se ha presentado, ¿no? O se estaba presentando en todo caso, ese bienestar psicosocial de los trabajadores, la salud, la productividad, la imagen y la responsabilidad social. Pero cuando ha aparecido eso del estigma social, que se debe a la falta de información por parte de nosotros, ¿no? Y eso ha generado, pues, justamente la estigmatización. Hemos discriminado al compañero, hemos separado a una región y debido justamente a la falta de información. Pero vuelvo a repetir, acá hay algo interesante que recalcar. Ha pasado un año y un poco más. Pensar de repente de que es algo nuevo, ya no es tan nuevo, para nada. Porque de alguna manera nosotros por medios de televisión, radial, periódico, nos hemos informado sobre esta enfermedad
y estamos actuando de manera proactiva justamente con los equipos de protección que nos han recomendado la OMS, la OPS, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero quedan algunos todavía que hay características que todavía no pueden salir de esta situación de la estigmatización o de la discriminación. Todavía lo hacen. La convivencia laboral siempre promueve espacios saludables, productivos, y esto de promover la convivencia laboral no se debe perder. Hablamos del respeto, de la solidaridad, de la asertividad, de la empatía, del trabajo en equipo, de los buenos modales. Es decir, eso, por ejemplo, no podemos perderlo porque justamente en eso se basa la convivencia laboral, que no es de un día, 2 días, son de años. Hay una amistad consolidada justamente a través de cada uno de estos valores. Entonces, para lo cual las autoridades de cada empresa, los propios trabajadores, están orientando todo el esfuerzo al tema de la gestión a la tolerancia, al autocontrol, ¿no? Para generar, diríamos así, esas buenas relaciones interpersonales. Es importante que en este contexto tú puedas manejar tus emociones. Porque si tú señalas o haces uso de alguna palabra que podría discriminar, vas a hacer daño. Tu compañero, si por OB enfermó, él necesita de tu ayuda. Lo vamos a ver eso en el proceso. ¿Qué factores afectan la convivencia laboral? Realmente, a nivel individual, vuelvo a repetir, somos seres únicos, no hay otro como nosotros, porque cada uno de nosotros viene con un tipo de característica. Podemos ser de repente reservados, o podemos ser dominantes, o de repente somos egoístas o aventureros. Pero todos vienen con una característica específica. Estrategias de afrontamiento, también, ¿por qué no? Tiene que ver con cómo tú en este proceso has estado tomando decisiones para el bien de la familia, por ejemplo, ¿no? Has estado haciendo deporte, por ejemplo, actividad física podría ser. Te has relacionado más con personas, hay más amistades hay. Porque todo esto de estrategias de afrontamiento justamente permiten al ser humano afrontar esta crisis. El autoesquema también, que tiene que ver con la opinión que tienes de ti. Una persona con una buena salud mental puede ayudar. Pero ¿qué pasa con aquella persona que no controla sus emociones? No ayuda a nadie. Entonces, a eso nos referimos. El repertorio conductual, que también es un aprendizaje del día a día y que es capaz de emitir, ¿no? En determinados momentos alguna respuesta a una situación específica. Entonces, nosotros las personas, vuelvo a repetir, somos únicos. Cada uno lleva consigo cualidades y defectos. Ahora, ese individuo lo vamos a juntar con otros más para formar el grupo. Imagínense ustedes en un grupo donde el clima laboral no sea adecuado, donde las relaciones interpersonales se vean afectadas, donde no haya trabajo en equipo, por lo tanto no va a haber colaboración, no va a haber cohesión, no va a haber solidaridad, tampoco va a haber empatía. Y una organización cuya cultura organizacional de repente no se ajusta a la situación, donde los estilos de mando, por ejemplo, no cumplen la función, no saben designar tareas, no saben comunicarse con sus trabajadores,
no son equitativos en las cosas que hacen. Entonces, eso también es otra situación que puede generar o puede afectar la convivencia laboral. Tenemos claridad y consistencia del rol que tiene que ver con que al trabajador hay que darle sus funciones. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo considero que todo trabajador también debe conocer la misión, visión y objetivos de su organización. También tenemos los aspectos ergonómicos, que de repente en este contexto no contamos nosotros, porque no, en casa no hay, por ejemplo. Generalmente usamos la mesa del comedor y que no se haya ejecutado este plan que está pidiendo el Ministerio de la Salud, ¿no?, en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, ¿todo ello puede afectar una organización? Claro que sí. Entonces, acá es importante lo que el líder haga, ¿no? Este plan para la vigilancia y prevención, control del COVID, justamente te pide elaborar este plan de vigilancia y prevención, control del COVID, justamente que debe ser remitido al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según corresponde. Hay tarea que realizar para aquellas empresas que todavía les falta. También tenemos dentro de los 7 lineamientos, justamente lo que yo les hacía mención, en el lineamiento 4, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Aquí en este punto, en esta resolución ministerial 972, nos pide justamente eso. Educar al trabajador en el tema de estigma, ¿no?, y discriminación social. Porque hay un compañero enfermo y este podría ser o estar siendo discriminado. Y en este contexto no es recomendable esa situación. En el número 7, en el lineamiento 7, justamente tiene que ver con la vigilancia de la salud del trabajador. Aquí también se está solicitando implementar un plan en salud mental. Estas capacitaciones que estamos haciendo las podemos anexar justamente a este plan de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. El COVID-19 y el estigma ya no son algo nuevo. Por lo tanto, ya conocemos cuáles son la sintomatología, cuáles sus formas de contagio y cómo debemos prevenir. Entonces, si ya sabemos eso, que para nosotros es útil esa información, de repente para un profesional especializado no, porque él tiene que seguir investigando, pero para nosotros sí. Es una información que nos está permitiendo de alguna manera mantenernos con salud. Es cierto que podemos tener miedo. En la primera capacitación hablábamos sobre el miedo y dijimos que sí era bueno y que era importante porque tenemos la capacidad de controlar ese miedo. ¿Por qué? Porque hay información. Entonces, con esa información, yo puedo controlar este miedo y por esa misma razón puedo ir a trabajar, puedo ir a la tienda, puedo ir al mercado y regresar a casa sabiendo que no voy a contagiar a nadie. Y por último, claro está que es fácil asociar el miedo a otras personas a través de rumores. No hagamos eso. No compartamos rumores porque escapan de una respuesta acertada ante una situación como esta. Como por ejemplo, alguien me dijo, si yo me pongo la vacuna, en 2 años yo voy a perder a todos mis amigos. Y eso pues es ilógico. Porque sabemos que desde muy temprana edad al niño le ponen vacunas, justamente para prevenir las diferentes enfermedades que podría haber en el contexto. Y esta situación va a ser una más al final de cuentas. Entonces, por lo tanto, no estemos asociando ese miedo a otras personas. Dejemos de lado los rumores,
compartamos información científica que nos permita a nosotros resolver esta situación lo antes posible. Cuando hablamos de estigma, estamos hablando de una asociación negativa, ¿no?, entre una persona o un grupo de personas que comparte ciertas características y una enfermedad en común. Realmente hemos visto cómo hemos etiquetado a un país, hemos discriminado a una región y hemos segregado a un hermano, a un amigo. Sí, hemos hecho eso justamente por la falta de información, por desconocer, por salir huyendo. Ya sabemos que el miedo hace eso, pero nosotros tenemos que ser capaces, pues. Incluso se llegó a experimentar la pérdida del estatus, donde en los hospitales del Seguro Social, del MINSA, de las Fuerzas Armadas y Policiales, de las clínicas particulares, de que ellos no podían hacer nada, no nos podían salvar. Hemos llegado a pensar así. Y eso generó pánico. Mucha gente enfermó sin saber. Entonces, ¿cuán importante es la información que tú debes manejar? Porque este impacto, ¿qué ha generado? Ha generado actitudes estigmatizantes, digamos, ¿no?, que puede debilitar la cohesión del grupo. Por ejemplo, hay personas que al saber que estaban enfermas, pero que no tienen ningún síntoma, los llamados asintomáticos, lo que han hecho es simplemente esconder la enfermedad. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar ser discriminados. Eso han hecho. Y no tienen la culpa, porque nadie quiere ser discriminado. Es cierto, nadie quiere ser discriminado. Entonces, pero tengamos cuidado entonces con ese dedo o con las palabras que podríamos decir para evitar discriminar. Porque hay personas que no simplemente no han buscado atención médica inmediata para solucionar esta situación de la enfermedad. Incluso otros han asumido comportamientos no saludables, han entrado en una situación de depresión, empezando con la tristeza, con el sentimiento de culpa, justamente producto de la situación. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado si se nos ocurre, podríamos decir así, ¿no?, discriminar, porque el lenguaje corporal también se lee. Lo que dice nuestro cuerpo, también las personas que están enfermas lo leen. Entonces tenemos que ser bien objetivos entre lo que dice nuestro rostro, lo que dicen nuestras palabras y lo que dice nuestro cuerpo. Porque justamente la única manera de batallar esta situación es que todos nos unamos para derrotar esta enfermedad. ¿Qué tipo de información estamos manejando? Tiene que ser pues la información científica dadas por la OMS, la OPS. Aquí en el Perú tenemos al Seguro Social, al Ministerio de la Salud. Entonces, tenemos que seguir esas pautas porque realmente a través de la prevención hay muchas personas que no se han contagiado y que continúan con lo mismo y lo están haciendo bien, y sobre todo en el trabajo. Conocemos lo que es el COVID, solamente lo que necesitamos saber, por si acaso. Aquello que no es útil para nosotros, hay que simplemente desecharlo. Nos va a confundir. Sabemos perfectamente lo que es lavado de manos, lo que es uso de mascarillas, conocemos la sintomatología. La pregunta es, ¿todo esto para qué sirve? ¿Para qué serviría toda esta información que tenemos, señores? Dígame, Pedro de la Cruz, Linares, dígame, ¿para qué hay que saber todo esto? Señor Fernando Antonio Arenas. Sí. Buenas tardes, profesor. Habla Linares, Pedro.
Dime, ¿para qué es bueno saber la sintomatología, las formas de contagio? ¿Para qué sirve? Profesor, sirve para en lo posible tratar de contagiar a nuestros familiares o compañeros de trabajo y en todo caso para actuar con la, ¿qué le digo? Como el médico o con el personal de salud para que a ver si es posible hacernos la prueba. Pues si tenemos sintomología, lo primordial es hacer la prueba para tratar de contagiar a nuestros allegados, familia, compañeros y así Excelente. prevenir. Justamente lo que tú has dicho es muy cierto. Sirve para saber, conocer, si tienes la sintomatología, inmediatamente hacerte ver. Todo eso es prevención, es para prever, porque Sí, justamente profesor. nosotros tenemos esa posibilidad de observar si alguien está enfermo, si alguien está tosiendo, si alguien está estornudando. Si yo veo eso, me alejo. Ya estaría haciendo el distanciamiento social. Entonces, ¿cuán importante es tener conocimiento sobre esta enfermedad? Y eso te lo va a dar pues, la OMS, la OPS, ¿no? Porque el coronavirus ha traído esas percepciones negativas, de dudas, de temores, pero las personas todavía quedan algunos que están titubeando y esas personas hay que apoyarlas. Y es la tarea de nosotros, si algún compañero todavía está manejando rumores, mitos, creencias, bueno, será motivo para que ustedes justamente lo ayuden, ¿no? Lo guíen, para que él comience a manejar la información correcta y le permita conservar la salud. Acerca de la estigmatización, la buena información puede ayudar a desterrar estos prejuicios, estos mitos, estos rumores. Así es. La OMS te va a dar la información, la OPS, el Seguro Social, el MINSA. Una persona infectada no deja de ser persona ni de tener sentimientos. Quiere decir que tú tienes que llamar a tu compañero, aquel compañero que está mal de salud, llámalo. Se debe evitar tener actitudes de rechazo y señalamiento negativo por tu condición de salud. Llama a tu compañero. Distanciamiento social no es lo mismo que alejamiento social. Te vuelvo a repetir, llama a tu compañero. Mantenga el vínculo con la persona afectada a través de llamadas y videoconferencias. Cuando yo te digo, llama a tu compañero, justamente porque él en este momento, cuando no sabe nada de ustedes, él tiene un sentimiento de culpa por haberse infectado. Hay personas muy cuidadosas que de igual manera se han contagiado y la respuesta no la tienen. Personas que han cuidado, han hecho todos los protocolos, pero aún así se han infectado o se han contagiado y algunos han enfermado y se han recuperado y otros no. Y esto se debe que al tener sentimiento de culpa, las personas podrían entrar a una situación de depresión. Y la depresión no es nada bueno para el ser humano porque baja el sistema inmunológico, abre las puertas para cualquier enfermedad, incluso la del COVID-19. Entonces, cuán importante es que nuestro compañero que esté enfermo, podemos hacer uso de esta plataforma, por ejemplo. No le voy a llamar para decir, oye, ¿sabes qué? Te llamo para decirte que sigues en el grupo, en el círculo. No. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si el domingo a las 4 nos tomamos un cafecito virtual, por ejemplo? O un tecito virtual, o leche, lo que quieran. Entonces, a través de la pantalla podemos conversar, podemos decirle cómo va su salud, cómo está la familia. Solamente con esa conexión, tú le estás diciendo a él que sigue perteneciendo al grupo y sigue siendo aceptado por el grupo. Eso es lo importante que tiene esta llamada telefónica que te di.
porque es importante que los compañeros sientan que los extrañamos. Sigamos reduciendo al mínimo el tener que ir a lugares donde haya mucha gente, como los mercados, los bancos. Si hay que ir, que vaya uno, de preferencia, ¿no? Evitar que la población en grupo de riesgo se exponga al contagio. Sabemos que tenemos en casa algunos familiares con alguna enfermedad crónica, ustedes lo saben. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la población vulnerable? Diabéticos, ¿Qué más? hipertensos, ¿Qué más? obesos, Personas adultas, Perfecto. ¿Qué más? personas con enfermedades raras, Enfermedades raras. La hipertensión, la diabetes son enfermedades raras. ¿Qué más? no, Sí, los, dime. Los asmáticos. ¿Los qué? Las personas que sufren de asma. Asmáticos, los que tienen cáncer, los que tienen problemas coronarios, las señoras que están esperando bebé, los niños menores de 5 años, esos son población vulnerable. Entonces, hay que evitar esta situación de estar yendo todos al mercado. Mantener rutinas de aseo e higiene constantes. Espero que cuando se levantan, se lavan los dientes, la cara, o se den un baño, porque eso no se puede perder. Y con respecto a los hábitos saludables, como la alimentación balanceada, sus horas para dormir, la actividad física, ¿no? Entre otros. Esto no podemos perder. Todas las organizaciones, dentro de las disposiciones que ha dado el Ministerio de la Salud, están poniendo dispensadores en la entrada de la empresa, de la cual tú debes hacer uso. Date el tiempo para echarte alcohol gel o en su defecto lavarse las manos con agua y jabón. ¿Por qué? Porque si tú sales de casa y subes al bus, las personas cogen pues las manijas. Algunos de repente han estornudado en su mano, otros de repente, no sé, han agarrado la baranda del carro y ya su mano también está con el virus, ¿no? Cosas así. ¿Qué implica esto? De que yo podría estar entrando la enfermedad a mi trabajo. Y lo que tengo que hacer es, en la puerta, hacerle un alto. Lávenme las manos, desinfectarme, y justamente con ello estoy haciendo que la enfermedad no entre a mi organización. Igual manera, cuando yo salgo del trabajo, igualito, me voy a mi casa. ¿Y qué hago en mi casa? Lo primero que hago es lavarse las manos. Justamente para evitar que la enfermedad entre en mi hogar. Entonces, esos son protocolos que hay que cumplir. Esto, por ejemplo, que tiene que ver con estrategias visuales, los jóvenes de ahora pueden hacer uso de sus habilidades, por ejemplo, en este tema de lo que es el estigma social, y hacer en diapositivas este tipo de información y pasarlo, ¿no? O sea, a sus amigos, a sus amistades, porque yo considero que esta enfermedad siempre nos está sacando un paso adelante, siempre nos lleva por un paso adelante y no lo podemos alcanzar. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser doblemente virulentos. Sí, tenemos que rebasarlo y al otro lado esperarlo. Esperarlo con toda la fuerza y antivirus que tenemos, como diríamos, para que esta enfermedad termine acá. Pero eso depende de cada uno de nosotros, de cuánto aportamos, es la palabra.
Ahora veamos qué estrategias ustedes están usando para manejar este tema de la estigmatización. A ver, escucho. Señorita Mónica, dígame usted, ¿qué es lo que está haciendo usted para evitar la discriminación en el trabajo, con la familia, la calle? Dígame lo que hace, no hay problema. Con mi familia, mis compañeros de trabajo, bueno, ser empáticos con ellos, ¿no? Y gracias a Dios, aún no me he contagiado. Pero sí, algunos compañeros sí he tratado de alguna manera de jamás, ¿no? Discriminarlos por nada, por ningún motivo, no solamente por el COVID, por ningún motivo se debe discriminar a las personas. Ok, muy bien. A ver, mi estimado Hugo, ¿cómo usted está haciendo para no discriminar? Doctor, Dime. a ver, para comunicarle en relación a ese tema, la pregunta que me hace es no dejar el vínculo de las relaciones amicales, laborales, para poder mantenernos en Excelente. contacto y siempre estar relacionándonos, ¿no? Muy bien. Quería comentarle, Muy bien, doctor, muy bien. brevemente una experiencia que tuvimos acá en la universidad Dime. para atender en los casos COVID, justamente en la línea que usted estaba mencionando, ¿no? ¿Ya? Hubo un comando COVID que organizamos nosotros, la Oficina Central de Servicios Generales, y ese comando COVID se encargaba de contactarse con todos los compañeros que habían sido afectados por el COVID, y entonces los ayudaban en lo que eran sus colocaciones de ampollas, sus medicamentos, monitorearlos permanentemente, y estaba a cargo de una doctora, la doctora Alarcón, que nos apoyó mucho en estos periodos de la primera y la segunda ola. ¿Ya? Entonces, eso nos permite nosotros hablar con un poco de conocimiento de causa en relación a lo que usted está diciendo, ¿no? Perfecto. O sea, sí, doctor, gracias. Ya. Muy bien. Vamos a ver ahora conmigo qué más estamos haciendo. Alguien dijo algo interesante. Somos empáticos. Justamente dentro de la resiliencia, como capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, justamente tenemos eso. Hemos aprendido a comunicarnos con las personas. Por lo tanto, somos empáticos porque nos ponemos en la situación de esas personas. Hemos aprendido que hay que ser más sensible frente al dolor ajeno. Hemos aprendido a escuchar con la familia, con los hijos, con la esposa, con los amigos. Hemos tenido que hacer cambios dentro de nuestra forma de pensar. Hemos activado nuestras habilidades blandas como la toma de decisiones. Hoy las personas, por ejemplo, esos que han controlado sus emociones, toman buenas decisiones, resuelven problemas, hacen trabajo en equipo, se relacionan mejor con las personas. Entonces, quiere decir que soy una persona diferente. Yo creo que sí, eres diferente. Ya no eres el mismo que del año pasado. Para desarrollar la resiliencia hay que entender algo, que hay que establecer relaciones de apoyo. Entendamos primeramente una cosa, que nosotros no estamos solos. Para nada estamos solos. Como ser social, bien hace un momento lo hemos dicho, necesitamos pertenecer no a uno, sino a muchos grupos, pero tenemos un grupo que siempre va a estar con nosotros. Ese grupo se llama la familia. Entonces tú no estás solo, apóyate. Todos necesitamos apoyarnos en la familia,
para poder sobrellevar esta situación. Evita ver la crisis como un obstáculo insuperable. Realmente en este contexto, nosotros estamos, algunos tienen algunas percepciones equivocadas, otros lo ven como una nueva oportunidad, como una forma de renacer, como que salgo de mi confort y me pongo a pensar qué más puedo hacer. Y creo que eso sí es positivo. Debemos aceptar el cambio. Es importante aceptar el cambio. Has mejorado, y sí, vas a seguir mejorando, tus destrezas de comunicación, de solución de problemas, de toma de decisiones, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Cultiva una visión positiva siempre y nunca pierdas la esperanza. Al final de esta situación vamos a encontrar la luz y simplemente esto va a ser un mal recuerdo. Veamos ahora los consejos sobre cómo abordar la estigmatización. Nos dicen que si las palabras importan, claro que sí, sí importa. ¿Qué es lo que dices y a quién le dices? Les digo porque yo he pasado por esta situación, yo he tenido COVID-19, he sido asintomático y he sido, diríamos, llevado a mi casa a guardar cuarentena. Estaba solo en mi casa, no tenía esposa, no tenía hijos y sinceramente no es nada agradable, para nada. Porque me acuerdo después de los 7 días que yo regresé a mi puesto de trabajo, las personas, siquiera a 10 metros, me saludaban. Como si yo tuviera algo. Y yo le decía, acércate y saluda. No, tú eres COVID, ¿no? Empezaron con eso. Después me decían que yo era co-viviano, por mi apellido. Co-viviano me decían. Al comienzo suena como broma. Nos podemos reír de repente. Pero cuando esto sigue golpeando, llega un momento en que ya no es gracioso, diríamos así. Ya te afecta. Puede generar en ti sentimientos de culpa. Te puede llevar a tristeza. Puedes entrar en una situación de depresión y puedes hacer que tu sistema inmunológico disminuya y podrías enfermarte de COVID-19 o cualquier enfermedad. Entonces, ¿es importante lo que decimos? Claro que sí. Sí es importante. Si vamos a hablar de la enfermedad, no hablemos cosas que no son útiles. ¿No? Hablemos, por ejemplo, de la sintomatología, de sus formas de contagio y de la forma como podemos prevenir. Sobre sus vacunas también, ¿por qué no? Pero hablemos de este tema, debe ser hablado de manera alturada, ¿no? con información científica. Y eso debe permitir para nosotros justamente no llevar rumores. ¿Qué más? Es importante que cuando tú hables sobre una persona que tiene, persona que tiene COVID, personas que están siendo tratadas, personas que se están recuperando o personas que han muerto luego de contraer el COVID-19. Por otro lado, podremos hablar de personas que podrían o que se presume que tienen COVID o personas que adquieren o contraen esta enfermedad. Esas son las palabras que debemos usar y dejar de lado cuando hablamos de víctimas, de casos, de sospechosos, personas que transmiten, infectan, propagan. O sea, eso sí golpea mucho al individuo, ¿no? Entonces tengamos cuidado con las palabras que vamos a usar. Debemos hablar sobre esta enfermedad siempre con datos científicos. Tenemos la OMS, la OPS, el Seguro Social, el MINSA, información tenemos. Y no estemos propagando información que no viene al caso. Siempre debemos hablar de forma positiva
sobre las medidas de tratamiento, las formas de prevención, cuándo debemos ir al médico, cosas importantes. Y dejar de lado aquellos rumores infundados, ¿no? O aquellas palabras que se usan, ¿no? Como plaga, apocalipsis, que lo único que hacen es, pues, inquietar a la persona. Entonces, hagamos ese cambio porque juega un papel importante tu salud mental. Acá hay algo interesante. Difunde los hechos. Puedes entrar tú a tu computadora, agarras una diapositiva, así como esta, y armas sobre el tema del COVID-19. Puedes poner ahí, por ejemplo, la sintomatología, las formas de contagio y la forma de prevenir. Esa es la primera diapositiva. La segunda, podrías tú hablar sobre la importancia que tiene la medicación ante esta enfermedad. Las formas de tratamiento. El lavado de manos, distanciamiento social, uso de mascarilla, resiliencia, inteligencia emocional. Es decir, cada uno desde su campo de acción puede aportar con una alternativa. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Involucrando personas. ¿A quién podemos involucrar? Aparte de los amigos, a nuestro párroco, a nuestro cura de nuestra iglesia, de nuestro distrito, a nuestro alcalde. De repente por ahí podemos tener algún conocido que sea representante del distrito, también podría ser. Te pido que amplifiques tus voces. Busca a ese personaje que cuidó a algún familiar con la enfermedad, o busca al médico en tu distrito que trabaja en el Seguro Social, en el MINSA, y que está atendiendo pacientes. Busca ese que ha salido, que se ha recuperado de la enfermedad. Entrevístalo. Dile que te cuente su historia. Las historias mucho humanizan a las personas, porque las formas de, ¿cómo diríamos? Las formas de aprender son diversas. Algunos a través de la televisión, otros de una emisora radial, otros de un periódico, otros de una diapositiva, otros de un comentario. Pero lo importante es aprender. Asegúrese de representar. Tú vives en Villa María el Triunfo y tienes amigos en Villa María. Pero de repente me dice, yo también tengo amigos en Surquillo. Perfecto. Entonces tenemos trabajo que hacer. ¿Podemos compartir información? Claro que sí. El periodismo ético, hasta ahora no veo algún medio de comunicación que esté sacando algo nuevo en el tema del COVID, debe haber algo nuevo, ¿no? Incluso también debería salir lo que es formas de contagio, lo que es la sintomatología, la prevención. Es decir, hay material que hay que estar una y otra vez de repente poniendo en el periódico, porque las personas aprendemos por repetición. Cuanto más veces lo pongamos en la televisión o en el periódico, la gente va a ir aprendiendo. Eso, hay un trabajo pendiente ahí. Y por último, conéctese. Nosotros debemos ser positivos, siempre con una actitud positiva frente a esta situación, porque justamente eso necesitamos, conectar a los otros. Por eso dice conéctate, ¿no? Conectarse. Tenemos también acá mensajes como los conceptos erróneos. Por si acaso, esas personas que llevan y traen rumores no están equivocadas. Es lo que tienen, es lo que saben. Entonces, está en nosotros en hacerle el cambio de chip y hablarles sobre la importancia de la prevención, las acciones que podrían salvar la vida, de un examen temprano, de un tratamiento, etcétera, etcétera. La solidaridad colectiva tiene que ver con el hecho de compartir narrativas compasivas, lo que les decía, ¿no?
Si ustedes entrevistan a estas personas, le van a dar información. Y eso pueden, usando las plataformas del Face, del Instagram, podemos llegar a más de una persona, porque tenemos que ser, vuelvo a repetir, doblemente virulentos. Nos está sacando siempre un paso, muta de otra manera. Entonces nosotros también tenemos que seguirle el ritmo y superar. Vuelvo a repetir su compromiso. ¿Se acordaron ustedes? Yo le pedí un compromiso, la capacitación anterior, que tenía que ver con esto de no enfermar y no terminar en un hospital porque se han enfermado de COVID-19. Ese es el compromiso que les he pedido. Espero que lo estén cumpliendo. Y en cuanto a la información basada en los hechos, tiene que ver para compartir datos e información sobre la enfermedad a la familia, a los amigos. Desafía en este contexto los mitos y estereotipos y sobre todo elige cuidadosamente tus palabras. No es broma. Tenemos que tener cuidado lo que decimos. Podríamos estar dañando su autoestima del compañero. La empatía, alguien dijo por ahí que había desarrollado excelente, es ponerse en la situación de la otra persona y justamente esa es la idea. Ponernos en la situación de la otra persona. Aprender a ser más sensible frente al dolor ajeno. Muchas personas estamos ya ahí. Excelente, sigamos sumando. Eso es importante. Llamar a la línea 113, opción 5, es importante para que mejore su condición de su salud mental. Llame usted. Y por último, si no me equivoco, la importancia del desarrollo de un programa de sensibilización, haciendo énfasis en el fortalecimiento de saberes sobre el tema y el fomento de buenas prácticas de higiene y convivencia social que contribuyen solidariamente con la salud de todos. Todos estamos involucrados en la salud de todos. Entonces, es importante acá saber lo que estamos haciendo. Bueno, eso sería todo cuanto podría compartir con ustedes. Si hubiera alguna pregunta. Doctor, ¿podría decir algo sobre la vacuna? Porque yo el día jueves que salía por la puerta, encontré un compañero que estaba dudando en colocarse la vacuna. Y Miren, ya. Conversó conmigo y le tuve que explicar, ¿no? Y al conversar y hablar sobre que no se quería colocar, el miedo que tenía, tal vez lo convencí, porque entonces me voy a ir a vacunar, me dijo, y eso te trae una satisfacción, saber Claro. cómo se llama que has compartido algo, compañero, ¿no? Como yo también he escuchado anteriormente que un compañero dijo, pero ¿por qué te cuidas tanto si todo modo te vas a contagiar, ¿no? Y parece que en realidad nos falta a nosotros comprender que nosotros tenemos compañeros, comunicamos, tenemos familia, tenemos amigos, Claro. ¿no? Sí es, Y es por eso se debe cuidar, ¿no? Esa es la razón, pues. Miren, por ejemplo, si hiciéramos una revisión de cada uno de nosotros, veríamos de que a muy temprana edad muchas vacunas nos han colocado. Y gracias a ellas no hemos enfermado. Entonces la vacuna es una forma de prevención también. Así como la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, la vacuna también cumple la misma función. Porque es cierto, si nos vacunamos, nos puede dar la enfermedad, por si acaso. Pero su fuerza con la que nos va a atacar va a estar disminuida. Y nosotros vamos a poder combatirla y recuperarnos. Pero acá hay una cosa, de que en casa hay población vulnerable, lo que tú decías, la familia. Y de que podríamos contagiarlos, claro que sí. Podemos contagiarlo. Entonces, ¿cuán importante es cuidarse?
Alguien por ahí me dijo, ¿sabes qué? Creo que al final de cuentas, esta enfermedad vamos a tener que convivir con ella. También es cierto, es muy posible que al tiempo tengamos que convivir con esta enfermedad. Y ya tenemos la vacuna, tenemos que alimentarnos de manera balanceada, tenemos que hacer actividad física, tenemos que dormir nuestras horas, ya no podemos tomar de manera excesiva alcohol, tampoco podemos estar fumando, es decir, estamos hablando de calidad de vida. Estamos hablando de calidad de vida. Entonces, en este contexto nos dicen, ponte una vacuna. Justamente la vacuna tiene esa propiedad de prevención. Te va a dar de repente más adelante, pero te va a dar, como decimos, sin mucha repercusión. Que si ahora sin vacuna te da, no sabemos qué puede pasar. Entonces, es importante, lo que tú has hecho con tu compañero es excelente. Lo hiciste entrar en razón, y eso es lo que en cada capacitación yo busco cuando digo, hay que cambiarles el chip. Tenemos que apoyar al compañero. Hay que hacerle entender de la importancia que tiene de hacer la prevención. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, señor Hugo. Creo Lo que eso escucho, sería doctor, lo todo. escucho. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Estoy a la Estamos muy espera de agradecidos. los siguientes temas. Hay que coordinar. Hay más temas que hay que trabajar. Cuanto tu población esté entrenada y capacitada, es mejor. Ya, doctor, le estamos muy profundamente agradecidos en nombre de todos los compañeros que han participado en estas 2 sesiones. Y un abrazo a la distancia, doctor. Muy También, de igual agradecido, manera, Vito. deseándole que le vaya muy bien en sus labores que usted desempeña de orientación a todos los pacientes COVID-19. Doctor, Ya, mi muchas gracias. estimado, muy agradecido también a ti por tus palabras. Tengo un compromiso, Cuídense. doctor, con usted para cumplir con las listas. Gracias, doctor. Le Ya, debo ok, 2 listas. De cuídense. la primera sesión. Gracias, profesor, gracias. Ya está, esa Hasta gaseosa luego, creo que está compañeros, buena. hasta luego. Hasta luego, doctor. Cuídense, Nada. nos vemos. Hasta luego, Cuídense. hasta luego, profe. Ya, nos Luego. vemos, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, gracias por el curso. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego con todos, compañeros. Gracias. Hasta luego con Sergio, todos. menos alcohol. Hasta luego, compañeros. Sergio, menos alcohol. ¿Alguien dijo salud? Oye, toma molante. Salud. Gracias, compañeros. Vamos, Buchuri. ¿Qué pasó?